voy a leer este libro, ¿ok? Vamos a leer esta semana este libro, un capítulo, pero si tienen alguna una adoración, una ofrenda, un testimonio, les invito a que me escriban abajo para poder darles el espacio. Amén. Amén. El primer capítulo es Conectémonos al poder de Dios. Según parece, nuestra sociedad está sin poder. Muchos de nosotros hemos estado viviendo de una manera mecánica y hasta la iglesia se han olvidado del poder de Dios, porque andan como la mayoría de nuestros automóviles, con la aguja marcando en el tablero que el tanque de gasolina está casi vacío, apenas sobreviviendo. Hay muchas personas que viven muy por debajo de sus privilegios y habilidades. Hace años llegó a mis manos la vía internet el siguiente artículo que me parece excelente, pues que muestra la condición en que vivimos muchas personas. Amén. Esta es una carta que me ministró y que sí me asustó un poquito, pero sí les pido para que presten atención a esta parte. Amén. Esto de este libro es un testimonio vivo de una persona. Amén. Amén. Esta es, y que dice, carta de Satanás. Te vi ayer cuando comenzábamos tus tareas diarias. Te levantaste sin ni siquiera orar a tu Dios. En todo el día no hiciste nada de oración. De hecho, ni te acordaste de bendecir tus alimentos. Eres muy desagradecido con Dios y eso me gusta de ti. También me agrada la enorme flojera que demuestras siempre en lo que se refiere a tu crecimiento cristiano. Rara vez lees la Biblia y cuando la recitas estás cansado. Oras muy poco y muchas veces repites las palabras que no meditas. Por cualquier pretexto, llegas tarde o faltas a tus reuniones de formación. ¿Qué decir de tus quejas al cooperar en la evangelización o a la hora de dar el diezmo? Todo es útil para mí. No puedo describirte cómo me alegra que en todo este tiempo me lleves siguiendo no llevas siguiendo a tu Dios. No hayas cambiado tu manera de comportarte tantos años y sigues como el principio. ¿Crees que no tienes nada que cambiar? Me encantas. Recuerda que tú y yo hemos pasado muchos años juntos y aún te detesto. Es más, te odio porque odio a tu padre. Solamente te estoy usando para molestarlo a él. Me echo del cielo y voy a utilizarte mientras pueda para vengarme de él. Mira, ignorante tú eres, tan idiota que me has cedido tu existencia y voy a hacer que vivas un verdadero infierno en vida. Estamos juntos doblemente. Esto realmente va a dolerte. Le va a doler a Dios. Con tu comportamiento voy a mostrar quién realmente es Él, que gobierna tu vida. Recuerda todos los momentos en la carne que hemos pasado. Hemos disfrutado juntos muchas películas pornográficas. ¿Y qué decir de las veces que hemos ido a los espectáculos artísticos en vivo? Aquel día que de debilidad con aquella personita simpática que vi, no las pasabas bien. Pero más me agrada que no te arrepientas, sino que insistas en que eres joven y tienes derecho a gozar la vida. No piensas en que tu cuerpo es para disfrutar. No tienes alma que guardar de la eternidad. No hay duda alguna, eres de lo mismo. Disfruto mucho los chistes obscenos que cuentas y escuchas. Te ríes por las ocurrencias que son y yo me río al ver que un hijo de Dios participa en ellos.
El hecho es que ambas la pasamos bien. La música vulgar y de doble sentido que escuchas me fascina. Como sabes cuáles son los grupos que me gusta escuchar, también disfruto mucho cuando blasfemas y te rebelas contra tu Dios. Me siento feliz cuando te veo bailando y haciendo ese tipo de movimientos que tan fascinan como los disfruto. Ciertamente, cuando vas y te diviertes sanamente, me decepcionas. Pero no hay problema, siempre habrá otra oportunidad. A veces me haces servicios increíbles cuando das mal ejemplo a los niños o cuando los permites que se desvíen de su inocencia por medio de la televisión o cosas por el estilo. Son tan perspectivos que fácilmente imitan lo que ven. Te lo agradezco mucho. Lo que más me agrada es que rara vez tengo que tentarte, casi siempre caes por tu propia cuenta. Buscas los momentos propios, te expones a situaciones peligrosas, buscas mismos ambientes. Si tuvieras algo de sesos, cambiarías de ambiente y compañías. Recurrirás a los sacramentos y entregarás realmente tu vida al que dices llamar tu Dios para vivir el resto de tus años bajo la guía del Espíritu Santo. No acostumbro enviar este tipo de mensajes, pero eres tan conformista espiritualmente que no cree que vayas a cambiar. No te equivoques conmigo, aún te odio y no me importas en lo más mínimo. Si te busco es porque me agrada que tu manera de comportarte y hacer quedar en ridículo a Jesucristo, tu enemigo que te odia, Satanás, como me quieras llamar. Santo. Este libro, cuando yo lo leí, yo me sentí como que cuando yo le acabé de leer esta parte, yo me sentí como que ¿a quién sirvo? ¿A quién estoy sirviendo? Aquí estoy sirviendo porque aquí te está nombrando muchas cosas. Te está hablando hasta de los niños. Porque el enemigo quiere que tú descuides a tus hijos. Y dice, gracias por dejarles verle, por dejarles ahí, porque ellos ven e imitan lo que tú haces. Y nombró tantas cosas aquí que yo en ese tiempo las hacía. Y me sentí tan identificada con todo esto. Porque dice, no tienes un cambio en tu vida. Dices que tienes a Dios, pero no tienes un cambio en tu vida. Y cuando esas palabras llegaron a mí, dije, eso es verdad. Porque si yo tuviera a Dios, tuviera un cambio radical en mi vida. Y esta carta realmente a mí me llegó en el alma porque todo lo que Él está diciendo, lo estaba haciendo y lo estaba viviendo. No tenía una vida sometida a obediencia del Señor, no estaba obedeciendo la palabra del Señor, no estaba orando, no era inconstante, no sacaba tiempo para el Señor y realmente lo dejaba para lo último. Y aquí te dice muchas cosas. Te dice que Él se alegra cada vez que no oras, que Él se alegra cada vez que te vas y pierdes el tiempo. Él se burla de nosotros y se alegra porque le estamos haciendo caso a Él. Cuando tú tienes esta parte y te sientes, yo me sentí identificada en ese tiempo, en ese año. Y dije, yo no quiero ser títere de Él. Yo no quiero seguirle sirviendo porque si tú no haces la voluntad del Señor, tú le estás sirviendo a Satanás. Tú le estás complaciendo a Satanás, Dios lo reprenda. Lo estás haciendo a Él a su manera porque ese es el diseño, esas es las estrategias del enemigo para que tú te conformes y no puedas crecer espiritualmente. Cuando yo leí este primer capítulo, yo me puse a llorar porque pude verme a mí. Yo me pude ver cómo yo me conformaba, cómo yo pude tener tanta negatividad y a pesar de que era cristiana, seguir en lo mismo y no escudriñar la palabra, no buscar con el alma y con el corazón, con todas mis fuerzas al Señor. Y que había perdido 3 años de mi vida en el Evangelio sin hacer nada,
Solo quería recibir bendiciones y aprovechar las bendiciones y recibir las bendiciones y conformarme, sentarme en una silla, recibir y irme a la casa y sigue la vida igual. No, esa no es una vida de un creyente realmente. Muchos decimos, son esa vida de los cristianos que son cristinos, o sea, que solamente viven por apariencias. No quiero ser así. No quiero ser así, Señor. Y yo le decía, no quiero ser así. Y yo sé que lo estoy haciendo, pero yo no quiero ser así. Ayúdame porque no entiendo cómo guiarme, no entiendo cómo buscarte porque siempre caigo. Cuando estoy tratando de buscarte me da sueño. Cuando estoy tratando de orar no me despierto, me quedo dormida. Estoy tratando de buscarte y siempre hay algo que me detiene. Mi hijo llora, y esto pasa. No te puedo poner en primer lugar porque las cosas que tengo aquí no las puedo controlar todavía. Entonces el Señor empezó a trabajar en ese tiempo conmigo y empezó a ordenar mi vida, porque yo reconocí primeramente que yo estoy fallándole y que yo estoy haciendo cosas que no tenía que hacer, porque estaba viviendo la misma vida de la vieja criatura. No había un cambio en mi vida y empecé a escudriñar la palabra. Y ese fue el punto de partida de que yo más he luchado, porque a mí no me gustaba leer, hermanos. No me gustaba leer. Era muy vaga para leer. Y el Señor tenía en esa parte de darme fuerzas para yo poder entender, libre de aprender a orar y de coger ese tiempo para que tú ores. Era difícil para mí porque no me podía concentrar. Y en ese momento sé que el Señor puso esa fuerza en mí. Y era física, hermanos, no estoy hablando en el espíritu, estoy hablando físicamente, porque físicamente tú tienes que sacar ese tiempo, físicamente tienes que coger ese tiempo y darle al Señor. Y aunque no hayas entendido y parezca una pérdida, y que no hayas entendido la palabra y que parezca una pérdida de esa oración, que parezca una pérdida de esa búsqueda y que no hayas escuchado ni la voz del Señor, no es una pérdida, hermano, es una constancia. Es una constancia constante que tú pones, una disciplina en tu vida. Cuando tú vas, y yo te di mucho el ejemplo de mi trabajo, cuando tú vas a un trabajo, aunque estás enfermo, aunque no quieras ir y dejándole a tus hijos con otra persona, tú vas. Imagínate, para un trabajo tú sacrificas muchas cosas. ¿Y cómo no vas a poder sacrificar para el Señor? ¿Cómo no vas a poder sacrificar el tiempo si lo estás sembrando para la eternidad? No lo estás sembrando para tu vida diaria, para dinero, lo estás sembrando para la eternidad. Y no solamente para la eternidad, estás sembrando la salvación para tu casa, no solamente para tu vida, sino para toda tu familia. Y cuando tú abres ese entendimiento, tienes una visión diferente, tienes una manera de vivir diferente. Y dices, sí, Señor, ahora sí me quiero entregar por completo, pero quiero que eso se haga en mi vida, se active en mi vida. Dame la fuerza. Porque no es fácil, hermanos. Los primeros años que yo estaba perseverando no fue fácil. Me dormía, hermanos. Hasta el teléfono se me caía la cara. O sea, no podía orar la palabra, no podía entender, no tenía entendimiento. Parecía que la palabra no se mueve. Era una palabra estancada que no tenía vida. Pero cuando tú la accionas y dices, Señor, dame revelación, dame entendimiento para que yo pueda entender tu palabra. Dame esa profundidad. Hazme ver lo que yo no puedo ver a través de esto que me limita. Quita toda ceguera espiritual o todo lo que viene oprimiendo en mi mente. Quita todo pensamiento, porque hasta en las oraciones, hermanos, cuando yo empezaba a orar, ya venía un pensamiento. Oh, tengo que cocinar. Oh, tengo que ir a ver a mi hijo. Oh, me olvidé de esto. Oh, en medio de la oración, hermanos, había esa interrupción. No sé si les ha pasado, pero a mí me pasaba en esas primeras oraciones que yo quería sacarlas. Viene ese pensamiento y te distrae para que tú no sigas la oración. Y en vez de seguir la oración, tú te levantas y vas a hacer esa actividad que tienes que hacer físicamente. Y así me pasaba. Fue una lucha, hermanos. No fue de noche a la mañana, fue una lucha en la carne física. Y no lo estoy hablando espiritualmente, porque cuando ya llega en el espíritu tú entiendes, y a pesar de que tu carne diga que lo hagas, tú no lo vas a hacer. Pero en ese momento estaba luchando mi carne conmigo misma, porque tenía una costumbre de hacer las cosas y hacerlas así y así a mi manera, no a la manera del Señor.
no dirigida por el Espíritu que le dice, haces y te levantas y lo haces, lo accionas en tu vida. No estaba acostumbrada, hermanos, a eso. Y en ese momento, cuando yo acabé de leer esta parte de aquí, era como una bofetada. Ahí sí me cacheteó demasiado. Y dije, santo, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo? Porque no ha cambiado en mi vida realmente. No he tenido un encuentro sobrenatural. Sigo viviendo la misma vida. Sigo teniendo la misma atmósfera en mi casa. Sigo teniendo la misma actitud, el mismo carácter, el mismo vocabulario, lo mismo. Solamente cuando voy a la iglesia o cuando escucho la palabra estoy ahí como santa, holy, holy. Pero cuando ya salgo de ahí, sigo siendo igual. Y me cansé de esa parte, hermanos. Tiene que haber un cansancio en esa parte que sigas fluyendo ahí mismo, en la vieja criatura. Y llegó esta parte de a mí, llegó este libro a mí que me hizo ver lo que estaba pasando conmigo. Y dije, yo no quiero ser solamente que me vean así por verme y me digan, oye, es cristiana. No. O solamente que yo les diga, yo soy cristiana. No. Que se vea reflejado en mi actitud. Y no solo por la gente, sino para mis hijos. Porque ellos están observando y ellos siguen tus pasos. Porque más adelante ellos te van a decir, tú haces eso, lo mismo. Si tú hablas así. Y te lo van a decir. Porque a mí me lo han dicho cuando algunas veces estoy así. Pero mamá, tú estabas ahí. Tú estabas ahí hablando, mamá, con ella. Ahí, ¿por qué no puedo hablar con mis amigos? Y a mí me reclaman muchas veces, me dice, aquí del TikTok que me dicen que yo estoy aquí, dice, la mamá estaba en el TikTok. Y le avisa a mi esposo y le avisaron las primeras veces que yo estaba aquí conectada. Y te dicen, te reclaman, o sea, todos te están observando. Y los maestros somos nosotros. Que aunque no quieras decir, hoy yo no soy maestro para nadie, tú eres el maestro de tu hijo, porque él te está observando. Y la mejor enseñanza de dejar a nuestros hijos es que miren nuestros pasos y nuestras acciones. Y cuando ellos empezaron a ver que había palabra aquí y decía, ok, ven a ver qué estoy haciendo en el TikTok. Yo no estoy pasando el tiempo en TikTok. Yo estoy hablando del Señor. Yo estoy llevando la palabra. Yo estoy adorando. No estoy viendo cosas. Y entro para poder hablar del Señor. Porque esta plataforma no solo fue hecha para que disfrute la carne. No, el Señor dio esta puerta para que también se lleve la palabra donde quiera y por donde quiera, por las redes sociales que sea. Y me ha dado esta red social, no me ha entregado otras redes, pero a mí la que me habló el Señor y me dijo, ve ahí, es esta. Y estoy aquí porque yo los en vivos realmente allá en otra plataforma lo hubiera hecho, pero aquí me mandó y tengo que hacerlo aquí. No sé cómo, pero lo tengo que hacer. Amén. Voy a continuar leyendo la continuación. No sé si me están escuchando, pero si quieren subir, me avisan. A ver, déjenme. Voy a continuar leyendo el libro que me ministró. Puedes subir, Carlos. Bendiciones, pastora. Bendiciones, bienvenida, Joanny, hermana María. Soy María, pero mi teléfono no agarra señal. Lo estoy usando de mi esposo. Amén, amén. Bienvenida, hermana. Bendiciones a cada uno, hermana Rosa, Lauren, hermana Edwigis, hermana Janet, hermano Edward. Muchas bendiciones. Ando con ruido. Bendiciones, hermanos, lo siento, estoy bien ocupada aquí en mi trabajo, pero escuchándolas. Dios les bendiga, pastora, a todas, hermanos, por nombre. Bienvenido, hermano Edward. No sé si quieres saludar antes de que lea el libro. Estoy leyendo un libro. Voy a continuar leyendo. Bueno, cuando acabé de leer de eso ya se imaginan cómo yo estaba. Pero vamos a continuar leyendo.
Hay una anécdota de la vida de Jerónimo que en lo particular es una de mis preferidas, en la que se narra que fue a visitar a una iglesia que contaba con unos acabados maravillosos. Al llegar a su destino, la persona encargada le recibió mostrándole todos los tesoros que tenía y comentó: nunca más la iglesia podrá decir, no tengo plata ni oro. A lo que Jerónimo respondió, pero tampoco podría decir, levántate y anda. ¡Qué tremenda declaración! Esto nos muestra una realidad inminente. Necesitamos el poder de Dios para seguir adelante. En muchas ocasiones nos sentimos abrumados por las múltiples situaciones y problemas que nos rodean. Pareciera ser que todo está fuera de nuestro control. Y nos sentimos sin poder para cambiar esas circunstancias, ya sea en el trabajo, en el hogar, en la iglesia y aún en nuestras vidas. Luchamos por liberarnos de ciertos hábitos que sabemos que no agrada a Dios, pero para esto se necesita más. Buenas intenciones, necesitamos fortaleza divina, necesitamos del poder de Dios. Solamente conectarnos al poder de Dios encontraremos el poder para vivir, que tanto vemos buscando. La Biblia nos dice en Jeremías 32:17, que habíamos leído, pero lo voy a leer aquí: Oh Yahweh, he aquí tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Santo, amén, gloria a Dios. ¿Qué puede haber difíciles para nuestro Dios? Creo firmemente que si usted y yo estamos luchando con algo en nuestras vidas, Dios tiene el poder para cambiarlo. Él creó el cielo y la tierra. ¿Cuán más podrá darnos victoria en todas nuestras luchas? Él quiere compartir su poder con nosotros, como nos dice en Efesios 1 del 19 al 20 que leímos en la prédica. ¿Y cuál la superimente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual opera en Jesús, resucitado de los muertos y sentado a su diestra en los lugares celestiales? Amén. Dios nos dice en Efesios 1 al 19 y en Jeremías 32:17 que el poder que usa para crear el universo y para levantar a Jesús de entre los muertos es el mismo poder que quiere que compartamos con nosotros y conmigo, contigo. En nuestro andar diario con Él, el problema que es casi nunca he hecho mano de ese poder, tal vez porque ni siquiera sabemos cuándo ni cómo usarlo. Es mi deseo que al terminar de leer este capítulo, ustedes puedan vivir conectados con el poder del Señor. Cuando ustedes no saben cómo empezar, la mayoría de nosotros tenemos dificultades para empezar algo. Tenemos la intención, pero no la fuerza, ni el poder, ni la disciplina para hacerlo. Ustedes saben que tienen que llevar a cabo tal cual tarea, pero preferida dejarla a un lado y posponerla, así sepa que es un deber llevarla a cabo. ¿Cuántas veces nos hemos puesto metas para orar al menos 10 minutos diarios y a las 2 semanas en 10 minutos se convierten en 9 y luego en 8 y casi hasta que nos olvidamos de orar? Hasta en las cosas más triviales como arreglar el jardín, planchar, etcétera, simple dejamos todo para después. Y tenemos toda la intención de hacerlo, más no el poder para hacerlo. Algo similar sucede a Pablo, según nos dice el apóstol en los Romanos 7:18.
Y yo sé que en mí esto es mi carne, no mora el bien, porque el que querer el bien está en mí, pero no en lo hacerlo. Tal vez ustedes no sabían que hasta el mismo Pablo tenía esa lucha, pues él quería hacer el bien, pero en su naturaleza no había la fuerza y el poder suficiente para actuar. Es por eso que él necesitaba de la misma manera que nosotros el poder de Dios para querer hacer y hacer cualquier cosa. ¿Cuál es entonces la solución? En la palabra en Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces el poder de Dios lo que nos ayuda a hacer su voluntad. Dios nunca nos pedirá que hagamos algo sin darnos el poder de hacerlo. Cuando ustedes tienen dificultades, si es cierto que necesitamos el poder de Dios para empezar, necesitamos su poder para poder proseguir. Muchos son los que empiezan, pero pocos son los que terminan, dice la palabra en Eclesiastés 2:11. Mira, yo, luego todas las obras que había hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo era vanidad y aflicción del espíritu, y sin provecho dejo del sol. El escrito de este pasaje nos comparte que ya no tenía fuerza para continuar y sentía que ya nadie valía la pena. Creo que todos y cada uno de nosotros hemos atravesado por una situación similar. Empezamos a resbalar, a menguar, a querer huir. Es entonces cuando más necesitamos de la fortaleza que viene de Dios para seguir adelante. El trabajo de Satanás es estorbarnos para que no nos lleguemos a nuestra meta. A él no le asusta que ustedes empiecen algo, a él le asusta que lo logren terminarlo. Es por eso que su tarea principal es hacerlo retroceder. Volvamos al ejemplo del automóvil que mencionamos al principio de este capítulo. Además de que su tanque está casi vacío, Satanás hace que ustedes se vayan en reversa, fuera de la voluntad del plan de Dios para su vida. Entonces, ¿cuál es la solución? Cuando ustedes sientan que ya no puede seguir, recuerde Isaías 40, 28, 31. ¿No os oído que Dios eterno es Yahweh, el cual creó los confines de la tierra? No desfallezcan ni se fatigue con cansancio, y su entendimiento no haya quien lo alcance. Él da esfuerzos al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Yahweh tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas y correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Santo, levántate el vuelo como las águilas por medio de conectarte al poder de Dios. Incluso es pertinente mencionar que las águilas, para evitar el peligro, se elevan a las alturas. Asimismo, si ustedes quieren evitar el peligro, sigan el ejemplo de las águilas y elévense a las alturas. Allí podrán comprobar cómo el poder de Dios le da nuevas fuerzas para no cansarse y no fatigarse. Recuerden que solamente necesitan el poder de nuestro Dios para seguir adelante. Sin embargo, es importante echarle que el poder viene de Dios, no es automático, no es una varita mágica que nos toca y nos hace sentir mejor, no. Muchos de nosotros pensamos que el mero hecho de ser creyentes quieren decir que estamos caminando en el poder de Dios, pero esto no es así. Puesto que si fuera así, entonces, ¿por qué hay tantas personas fracasadas? ¿Por qué hay tantas personas indeseadas o de doble ánimo? ¿Por qué hay tantas personas inmaduras? Además, ¿por qué hay tantas personas que se dan por vencidas
y no termina lo que empieza. Hay algunas cosas que ustedes y yo debemos hacer para conectar el poder de Dios en nuestras vidas, y es el siguiente tema que trataremos: cómo conectarnos al poder de Dios. Admitir nuestra falta de perdón. Santo. Lo primero que tenemos que reconocer en nuestra falta de poder, el problema empieza cuando usted y yo pensamos que podemos hacerlo todo sin el poder de Dios. El mismo apóstol Pablo reconoció esto en 2 de Corintios 12, del 9 al 10, y dice la palabra: y me ha dicho bastante mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Jesús. Por lo cual, por amor a Jesús, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Gloria a Dios. ¿Sabía usted que el poder de Dios se hace manifiesto cuando nos sentimos débiles? Entonces solo en este momento nos damos cuenta de que nuestra fuerza no podremos levantarnos, y así empezamos a depender únicamente de lo que Dios puede hacer. Gracias a las debilidades, soy una demostración viviente del poder de Dios. Debemos admitir nuestra insuficiencia para que ese poder supla lo que falta en nuestras vidas. Tenemos que admirar nuestras faltas de perdón. Creo que por fe suena muy simple, pero lo cierto es que tenemos que creer por fe. Jesús dijo: si puedes creer al que cree, todo lo es posible. Amén. En Marcos 9:23. Entonces le tocó los ojos diciendo: fórmeme a vuestra fe. Sea hecho. En Mateo 9:29. Me gustan las frases conforme a vuestra fe. Santo. En esta parte voy a parar un rato para poder continuar más después, que ya falta poco. El poder de Dios, aquí habla mucho del poder de Dios, y que ese es el primer paso para nosotros poder accionarlo en nuestra vida. El poder de Dios es la fe en ti, y es el Espíritu Santo que se manifiesta a través de la fe de lo que tú crees. Tenemos aquí a alguien muy importante que nos ha dejado, no estamos solos, y es el Espíritu Santo, y es tu fe. Tu fe puede hacer muchas cosas, pero solamente depende de tu fe. Como dice la palabra, si tú crees, se hará, pero si tú no crees, no. Y aquí está hablando de muchas características, y la primera que dio para nosotros empezar a que sea manifestado el poder de Dios en nuestras vidas es el perdón. Que estaba empezando, que dice: admitir nuestra falta de perdón. Si no has perdonado a alguien, tienes que perdonar. Y que necesitamos de ese poder, de esa autoridad del Señor en nuestras vidas manifestadas en este tiempo. Nosotros necesitamos de esa fuerza que solamente Él nos da, porque nosotros solos no podemos. Nosotros solos no podemos avanzar, nosotros solos no podemos hacer las cosas. Nuestras fuerzas no nos ayudan. El único que nos puede ayudar es solamente Dios. El único que nos puede dar fuerzas en nuestras debilidades es solamente Dios. Y es a través del Espíritu Santo. El poder se manifiesta a través del Espíritu Santo aquí en la tierra. Pero ahí tiene que haber esa conexión y esa fe. O sea, esa fe que sea fortalecida, que creas. ¿Y qué quiere decir que creas? Que creas que ya está hecho. Porque muchos dicen: yo tengo fe, pero ni siquiera actúas como que ya está hecho. Entonces esa parte, tenemos que trabajar en esa parte. Y está hablando también de una disciplina, que tiene que ver con disciplina, esta parte de aquí, para poder nosotros caminar juntamente a Jesús. Dice que empezaron a leer 10 minutos empezó a decir que
que empiezan a orar 10 minutos y que al segundo día ya bajó a 9 y al tercer día a 8 y al cuarto día ya a 7, 6 y hasta que ya dejaron de orar. Y muchas veces nos sucede eso a nosotros, que dejas de orar. Y esa es una falta ¿cómo se dice? De decisión y disciplina, porque es una disciplina. No es que el espíritu que me va a levantar y me va a hacer orar, no, es una disciplina física, que tú tienes que levantarte, tienes que ser responsable de orar, tienes que ser responsable de buscar de la presencia del Señor, tienes que ser responsable, así como tú eres responsable con tus hijos, con tu trabajo, con las cosas que te han dejado, tienes que ser responsable en esto también. Tienes que ser responsable con tu vida, con tu salvación. El Señor ya te ha dado una nueva oportunidad. El Señor ya te ha entregado una nueva hoja para que se escriba algo bonito en tu vida. Ya no eres la misma criatura de antes. Entonces, ¿cómo tú la vas a escribir? En obediencia. Todo lo que te está mandando a decir el Señor, te está hablando en la palabra, te está diciendo que ores, te está diciendo que leas la palabra, te está diciendo que escudriñes la palabra, te está diciendo que avances, que no te caigas, que te levantes y que esa fe sea fortalecida, que perdones. Y muchos de nosotros solamente creemos que ya somos salvos. Ayer estaba un hombre aquí hablando que ya somos salvos y que ya estamos salvos, que aunque peques ya estás salvo, ¿no? La salvación sí se puede perder. Y en esta parte me está dando a entender, y que cuando ella todavía era pequeñita en el evangelio, yo estaba entendiendo esta parte, que tú puedes perderlo. Hay muchos que están en la iglesia sentados, solo calientan el asiento y solamente son como espectadores y no lo accionan en su vida. Yo no quiero hacer eso. Yo aprendí a ver esa parte y dije, yo no quiero hacer eso. Yo quiero realmente accionar eso en mi vida y no quiero ser como los demás, que en la iglesia estás, pero hasta con una coronita ahí de ángel, pero cuando sales afuera sigues siendo lo mismo. No, eso es doble ánimo y esa es una doble cara para vivir y no me gusta eso. No me gusta esa parte de vivir así, no me gusta. Y yo dije, yo quiero cambiar realmente, pero ayúdame. Y el Señor te va a ayudar a ser constante, a ser disciplinado. Y no tiene nada que ver que digas que va a venir el Señor y te va a despertar, no. Yo me ponía las alarmas para acostumbrarme. Yo ponía las alarmas para que me levante y para que yo pueda orar a las 3 de la mañana, a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana. Los primeros años que yo busqué de la presencia del Señor, no fue necesario la alarma, hermanos, porque yo me levantaba porque estaba en una guerra espiritual fuerte en mi casa y me levantaba automáticamente, no necesitaba de la alarma, pero ahora yo necesito de esa alarma y sé que me tengo que levantar aunque esté mis ojos cerrados. Yo me voy al baño y me lavo la cara, me cepillo mis dientes para despertarme, porque sé que es físico, hermanos, porque muchos dicen, es que el espíritu no, es físico. Primero tienes que matar tu carne. Y es un sacrificio, hermanos, y es una constancia y es una disciplina. Y en esta parte sí ocurre, porque ocurrió muchas veces. Yo estaba orando cuando era recién convertida, yo oraba y ya después ya te olvidas, y después ya te olvidaste, después complaces a tu carne y sigues durmiendo, te tapas con la cobija y dices, no, me quedé dormida, pero te despertó, pero no te levantaste. No mataste tu carne. Entonces, cuando tú te levantas realmente y estás matando a tu carne, es que a pesar de que hasta te duela la garganta, a pesar de que tengas sueño, a pesar de que te duela la cabeza, te levantas y vas a orar. Y dices, Señor, tú eres mi fuerza en esta debilidad. Tú quitas este dolor a través de la oración que yo vaya orando. Y muchas veces me pasa eso a mí. Porque algunas veces me acuesto tarde y tengo que hacer disciplina en mi vida. Tiene que haber una disciplina. Porque si tú te vas a levantar temprano, tienes que acostarte temprano. Porque tú eres humana, estás viviendo aquí en la tierra, necesitas también el cuidado físico y tienes que ser sabia, tienes que entender esa parte. Entonces, te tienes que acostar temprano para que tú puedas levantarte temprano. Y temprano en la mañana, el Señor está ahí, el Señor te da el primer suspiro, el primer regalo que es vida. Y me gusta esa parte porque sé que en la mañana hay más victoria. Y sé que también en la tarde, pero en la mañana se mueve algo fuerte. Y en la mañana he visto muchas cosas que se levantan. El enemigo, todos
déjenme decirle que los creyentes de Dios no son tan disciplinados, pero los que son creyentes en Satanás, que Dios los reprenda, los brujos, hechiceros, santeros, todos ellos son bien disciplinados, hermanos. A las 12 de la mañana, a la 1 de la mañana ya están haciendo sacrificios, están orando, y son más fervientes que ustedes, se los aseguro. Ellos están haciendo más oraciones, ellos están ayunando más que los hijos de Dios. Y eso a mí me ha dolido mucho, porque hay muchos de los que les sirven a Satanás tienen más disciplina que nosotros, más orden que nosotros. Y eso me ha molestado a mí. En ese tiempo me molestaba porque yo pude ver en ese tiempo también que decían, sí, hay muchos sacrificios, hay muchas cosas que están haciendo. ¿Por qué el mal está tan grande aquí en la tierra? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué? Me decía, porque le sirven más al enemigo que los no me sirven a mí. Le hacen caso más al enemigo que no me hacen caso a mí. Le valoran más al enemigo y complacen su carne más que a mí. Y eso a mí me dolió mucho, porque dije, Santo Señor, yo no quiero seguir trabajando para Él, porque todo lo que tú haces y complaces a la carne es que le estás haciendo acaso al enemigo. No estás haciendo lo que el Señor te ha mandado a hacer. Y en este libro aprendí muchas cosas, porque yo lo leí y vi y copié todos los versículos y escudriñaba constantemente, y el Señor me hablaba, y cada vez que otra vez quería volver, me daba sueño, venía este versículo, que todo lo que tú estás haciendo estás complaciendo al enemigo, y me levantaba. Después de esos 3 años que yo tuve esa comunicación con el Señor, no les digo que yo fui constante y que me levantaba ya automáticamente, no. Después de 3 años ya tuve sueño y ya empecé a dormirme, ya me daba sueño, y después me levantaba creo que a las 5 de la mañana. Y me levantaba a las 5 de la mañana en oración, porque había un grupo de oración de la iglesia y estábamos en oración a las 5 de la mañana. Y yo me conformé, ya dije, yo estoy orando en la mañana en grupo y todo eso. Pero no, después del Señor otra vez te despierta. Cuando tú estás clamando y dices, Señor, despiértame, si algo estoy fallando, ayúdame a ver. Y me volvió a despertar, dijo, me tienes que buscar, intimidad no quiero solo sacrificio, intimidad quiero contigo, así que levántate otra vez a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana a buscar. Y fue duro, la segunda vez fue dura, porque ya me acostumbré a levantarme a las 5. La segunda vez tuve que poner la alarma a las 3 de la mañana y buscar de su presencia y buscar intimidad con Él. Y sí, es una fuerza física, hermanos, que sí te puedes cansar físicamente, pero que aunque estés cansado, busques de la presencia. Y que no te canses de buscar de Él. No te canses de buscar de su presencia. Es una disciplina y una decisión que tú tomas, así como cuando te casas. Tú te casaste con alguien y te casaste con él y eres responsable de cuidar a tu esposo, de darle de comer y todo eso. Y aunque no quieras, tienes que levantarte a cocinar. Que aunque no quieras, tienes que lavarle la ropa. Y aunque no quieras, así, es un compromiso con el Señor. Es realmente un compromiso con el Señor que tú tienes que hacer aún más para tu Dios. Si tú eres responsable como mamá, cuidas a tu hijo, más aún tienes que ser responsable, eres hija de Dios y tienes que disciplinarte. Y esa disciplina es donde que nosotros caemos más. Nosotros caemos en rutina y caemos como en conformismo, que estamos bien. Nunca te sientas santo, nunca te sientas como que estás bien y estás salva, no. Siempre al final del día di, Señor, escudriñame, ayúdame a ver lo que yo no he visto y lo que he hecho mal, porque siempre va a haber algo que puedas ver que tú no vistes, que tú no te puedes ver automáticamente, pero que el Señor te va a mostrar. Te lo aseguro que no vas a pensar que tú estabas y hiciste bueno y eres bueno, pero no, cuando tú vas a oración y le dices, Señor, revélame si hay algo malo en mí, si yo hice alguna acción o no hice algo, y te revela y te sorprendes porque tú no vistes, pero Él te vio. Amén. Ok, no sé dónde estaba. Vamos a continuar con la lectura para poder acabar el capítulo, que ya es las 12. Amén. Nos quedamos en Mateo 9:29 y vamos a proseguir. Dice, no es la palabra, es el libro continuación de que estamos en el capítulo 1. Dice, me gusta la frase, conforme a vuestra fe.
En otras palabras, ustedes deciden cuánto quiere Dios y cuánto poder necesita de Él. ¿Sabía usted que la fe tiene medidas? Yo no sabía, pero yo aprendí. Nuestro Señor Jesús nos dijo que si nuestra fe fuera como un grano de mostaza, podríamos hacer grandes cosas. ¿Cómo esta fe? ¿Cómo está nuestra creencia en Dios? La clave para el poder personal es la fe. La palabra no se equivoca cuando dice que el justo por la fe vivirá. La pregunta es, ¿cuánto es lo que está esperando de Dios haga por usted durante esta semana? Puesto que usted tiene ciertos retos durante estos días, ¿podrá enfrentarlos sin el poder de Dios? ¿Podrá pasar esta semana sin Dios? Él puede tratar con cada uno de ellos. No lo olviden. Al que cree, lo es posible. Nuestro Señor Jesús de Nazaret dijo a Marta y a María, en aquellas ocasiones que resucitó a Lázaro, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Santo. Lo cierto es que no hemos visto muchas veces la gloria de Dios. Lo cierto es que no hemos visto la gloria de Dios manifestada en nuestras vidas porque no creemos en Él, mucho menos lo creemos a Él y en Él que Él puede hacerlo en nuestras vidas. Muchos de nosotros no creemos en Dios ni siquiera en la área de nuestras finanzas. Todavía dudamos que Él pueda proveer para nuestras necesidades. Ustedes es quien decide cuándo es lo que quiere recibir de Dios, ya que Él quiere bendecirnos tal como nos dice en su palabra, conforme a sus riquezas en gloria. Ahora la pregunta es, ¿qué tan rico y poderoso es tu Dios? Santo. ¿Ustedes saben la respuesta? Porque entonces vivimos sin poder. Santo. Todo depende de la semilla de la fe que hemos plantado. Imagínense que ustedes tienen un campo de 10 hectáreas o creces y puede sembrar todo, pero usted piensa que es demasiado, así que solo se dedica a sembrar una hectárea a una acre. ¿Sabe cuánto es lo que va a cosechar? Deje decir que solo una hectárea o una acre, pues que las otras 9 hectáreas o acres no fueron sembradas. Muchos de nosotros caminamos en esta vida solo obteniendo un poco. Muchos de nosotros caminamos en esta vida quejándonos porque vivimos limitados, pero si hemos vivido con la limitación es porque nuestra fe ha sido limitada por nuestra incredulidad. Tenemos que creerle a Dios tal manera que la dejamos a Él, lo que es imposible para nosotros. El problema que es casi siempre de nosotros nos queremos encargar de lo imposible y dejamos a Dios lo más fácil. Nuestro Señor nos trabaja así, no trabaja así. La decisión es suya. Usted es quien escoge cuánto quiere recibir la parte de Dios. Por eso usted tiene que creer por fe. Santo. Si ustedes desean ver el poder de Dios en su vida, tienen que cambiar su manera de hablar. Como dice en 2 Corintios 4:13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creía por lo cual hablé. Nosotros también creemos por lo cual también hablamos. Santo. Está hablando de nosotros, de cómo hablamos. Anúncienlo por adelante, esto es hablar en fe. Santiago capítulo 3 dice que nuestra lengua controla nuestra vida.
compara con el timón de tu barca, ya que el timón es el que determina la dirección que toma el barco. La Biblia nos dice que la lengua es el timón de nuestra vida, así que la manera como usted habla va a influenciar la dirección de su vida. Lo que usted dice determinará lo que va a obtener. ¿Qué es lo que usted está hablando? De su matrimonio, de sus finanzas, de sus hijos. Si usted quiere cambiar la manera en que cree, debe de cambiar la manera como habla. Si quiere apropiarse del poder de Dios en su vida, usted debe de hablar en fe. Santo. Si quiere apropiarse del poder de Dios en su vida, usted debe hablar en fe. Dice actuar en fe. Significa que usted da pasos por adelante antes de verlo. Dios quiere que usted actúe en fe antes de sentir cualquier cosa. De hecho, si usted espera hasta poder sentir algo, ya no es fe. Usted debe actuar como si tuviera el poder para hacerlo, aún en contra de todos sus sentimientos, y entonces solo entonces usted lo va a obtener. Si no practica este principio, está cortando el poder de Dios. Actúe por fe aún a pesar de las circunstancias. Veamos el ejemplo de Josué en el capítulo 3, versículo 13 al 17. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Yahweh, Señor de toda la tierra, se siente en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un momento. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar al Jordán con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas las orillas. Todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba, de abajo, como el momento vio lejos de la ciudad de Adán, que estaba al lado de Zaretán, y la que descendía el mar de Araba, el mar salado, se acabaron y fueron divididos, y el pueblo pasó en dirección a Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Yahweh estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubiera pasado del Jordán, y todo Israel pasó en seco. Gloria a Dios. Dios les mandó que actuaran por fe. Primero tenían que mojar sus pies y luego se abriera el río. Los milagros van a suceder sin ustedes dar el primer paso. Si usted da el primer paso, muchas personas piensan que Dios tiene que dar el primer paso. Para mí, en actuación no. Tienen que actuar y accionar ustedes. No recuerden al hombre ciego. El ciego le mandó primero a lavarse el estanque y después fue a sano. Al paralítico le dijo, levántate y anda. Muchos dicen, estoy esperando que Dios, pero es Dios quien está esperando que demos el primer paso. Cree por fe, habla por fe, actúa en fe. Nos conectamos a las maravillas por el poder de Dios. El verdadero poder para vivir es la fe. Amén. Este es el primer capítulo. Santo. Aquí sí estaba fuerte. Vamos a leer este libro esta semana. Está muy bueno y era muy poderoso cuando yo lo leí, pero aún sigue siendo porque me sigue ministrando la palabra. Hay muchos versículos aquí que son buenos para nosotros para poder crecer. Y aquí nos está hablando de la fe, nos está hablando de dar el primer paso. Nosotros somos el que tomamos la acción. El Señor ya te ha dado ya la autoridad, ya te ha dado la salvación,
y ha hecho mucho por nosotros, ha dado a su Hijo para que nosotros seamos salvos y está en nosotros en dar el paso. Muchos dicen, estoy esperando revelación, estoy esperando que me confirmen, estoy esperando que venga un profeta y me diga. Y está en la palabra escrito. Y te dice, da el primer paso en fe. Cree, ya está hecho. Y esa es la fe que nos está pidiendo a nosotros, a cada uno de nosotros. En la palabra nos está diciendo que demos el paso, que confiemos en Él, que sigamos en obediencia, que busquemos de Él. Pero en nuestra fe es donde se guarda realmente el poder de Dios. Dio un ejemplo de Josué cuando abrió el mar de Jericó. Dice que ellos pisaron el agua. Antes de que se abriera, los sacerdotes pisaron el agua. Tienes que caminar como que ya fuera hecho. Y aunque pisaron, y después se abrió el mar para que pasaran en seco. El primer paso que nos está diciendo el Señor es que actúes en fe, que creas y que actúes como que ya está ocurriendo. Y aunque tus ojos no lo haya visto, y esta palabra me ministra porque yo la viví, actuaba en fe, en mi casa, actuaba en fe porque parecía que nada iba a ser posible, era imposible, que parecía que mi esposo y toda mi casa iba a ser salva, era imposible, yo lo veía muy verde, pero yo empecé a actuar y empecé a accionar y a tomar las cosas como que ya fueran reales, como que ya mañana va a ocurrirse. Y yo he dado mucho de testimonio de esta parte de la fe, porque ahí es donde yo crecí más y confié más en el Señor. Y que empecé a comprar ropa a mi esposo de trajes y decir, con este traje y con estos zapatos él va a ir a la iglesia conmigo. Y aunque aún no lo veía, yo lo creía y yo lo compraba y yo lo creía en mi espíritu. Y decía, él va a ir, él va a predicar. Y cada vez que salía yo le traía, creo que Baby él pensaba que yo le traía porque lo quería y le traía presentes, pero yo le traía camisas, no le traía ropa así que vaya a la calle, yo le traía camisas para que vaya a la iglesia, trajes para que vaya a la iglesia. Y yo en mi espíritu decía, yo sé que él va a ir a la iglesia, algún día va a estar en la iglesia. Y algunas veces decía, ¿por qué me traes ese traje? Y decía, porque vas a ir conmigo a la iglesia. Y solo me quedaba mirando, decía, y él decía, este traje va a ser para la boda o para la fiesta de tal y esto que este otro. Y yo decía, bueno, lo puedes utilizar, pero yo sé que lo que estoy haciendo, aunque parezca una locura y aunque parezca sin sentido, yo lo estoy haciendo en fe. Y lo estoy declarando, porque ahí dice, tienes que declarar, tienes que cambiar la manera de hablar, tienes que cambiar la manera de decir, porque nuestra negatividad se acciona, nuestra boca tiene poder y muchas veces nuestro vocabulario es tan negativo, que no puedes, que no estás, que no tengo, que esto, que estoy otro. No, sí tengo, sí vamos, sí creemos, sí confiamos, el Señor se está moviendo. Esta parte de nuestra lengua es muy poderosa en el ámbito espiritual. Cuando tú accionas y dices con autoridad y crees, se va a cumplir, porque tu boca tiene poder. Tu boca tiene poder y lo dicen muchos libros, en Proverbios, en Filipenses y aquí de otros versículos más que están ahí, que yo no me había recordado, pero yo siempre utilizo el de Proverbios, que dice, de tu lengua tiene poder entre la vida y la muerte. Pero aquí te dio de Filipenses, te dio muchos versículos más que dice que tienes que cambiar la manera de hablar. Tienes que cambiar la manera de pensar negativa y poner una mente positiva, una mente que haga de decir, aunque tú no lo veas, declara. Y está hablando. Y me da gusto que volver a empezar otra vez a leer este libro, porque hace tiempos que no lo había leído y estaba ahí arrinconado. Pero este es el primer capítulo. Amén, hermanas. Las que se quedan, porque ya se fueron algunas. ¿Cómo están? Pastora, bendiciones. Es el libro de Mateo, ¿verdad? ¿O qué libro es el que está empezando a leer? No, es
Es un libro que dice, el título es El poder para vivir. Pero ahí vienen muchos libros. Oh, Los versículos principales están ahí. Así se llama el libro donde está arriba. Conectémonos al poder de Dios. Y yo elegí esos dos versículos cuando prediqué, porque yo prediqué primero antes de leer el libro. Después estamos leyendo el libro. Porque este wow. libro lo leí en el 2013, creo que era el 2012. Y, y hasta me ministró mucho. Pero 12 y son 20. muchos versículos. 12 y 20. Ah, 11. Lo siento. Perdón, pastora, me están preguntando acá, Laura. Está bien.